Gloria a Dios, hermano, bendito sea el nombre precioso de nuestro santo y amado Señor Jesucristo. En este día, Señor mío y Dios mío, últimos días del mes de septiembre del año 2017, voy a hacer esta prédica, queridos hermanos, en el nombre de Jesús, para que toda la gloria sea para nuestro Dios. Toda la gloria sea para Jesucristo, para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Así dice la palabra de Dios. Y este video se llamará así: los llamados versus los escogidos. ¿Y por qué dice así la palabra? Porque una cosa es ser llamado y otra cosa es ser escogidos por el Señor. Y dice así la palabra del Señor. En Mateo 20 vamos a leer primeramente versículo 16. El Señor estaba hablando aquí con unos obreros de la viña, o sea, estaba hablando el Señor y era una parábola con respecto a la posición que cada uno está tomando en el cuerpo de Cristo. Y no es por nosotros mismos, sino que Jesús es el que toma las decisiones. Porque dice así en Mateo 20, versículos 15 y 16. Dice Jesús así, le dice a todos los siervos y a toda la iglesia de Jesucristo: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Jesús dice: ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío? Porque le estaban poniendo a Jesús, digamos, cuestionándolo por las decisiones que él había tomado con respecto a los obreros en la viña y con respecto a la iglesia. Porque los obreros que trabajan en la viña están trabajando para la viña, y la viña son los que son llamados a ser los herederos de la salvación, y los escogidos son aquellos que son los trabajadores que Jesús llama para que sean edificados todos aquellos llamados, ¿me entienden, queridos hermanos?, a estar en la iglesia. Y le estaban haciendo un cuestionamiento a Jesús, y Jesús les contesta: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Le dice Jesús a unos obreros que se quejaban del pago que Jesús le estaba dando a aquellos que estaban trabajando en la viña. Y dice así el Señor en Mateo 20, 16: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. O sea, muchos, cuando nosotros hacemos, queridos hermanos, una predicación, que estamos haciendo una campaña o estamos en algún lugar llamados y escogidos por el Señor para hacer la obra del ministerio a la que Dios nos ha mandado, son muchos los que son llamados, muchos acuden al llamamiento por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace que los hombres se arrepientan y vengan así a los pies de Jesucristo arrepentidos. Y nosotros, los que somos escogidos, nosotros somos los que tenemos el trabajo, el deber, el grande honor de parte de Dios de haber sido escogidos como siervos de Él para edificar su iglesia. Porque nosotros no somos escogidos para ver qué lugar vamos a ocupar dentro del pueblo de Dios. Pero hay muchos, queridos hermanos, que quieren pasar de ser pueblo de Dios a ser escogidos, o quieren pasar de ser la iglesia a ser los pastores o profetas o apóstoles o cualquiera de los ministerios que Dios tenga para cada uno. Por eso Jesús dice: ¿qué tienes tú envidia de lo que yo hago con lo que es mío? Dios puede hacer y puede darle a cada uno de los hombres que Él tiene en su viña
de los que Él llamó, porque primero llama a un cúmulo de personas y después, queridos hermanos, que ellos han recibido en sus corazones a Jesús, Jesús elige dentro de ellos, dentro de esa multitud, elige a los que han de ser los escogidos para llevar la carga de aquellos que son los llamados. Por eso dice la palabra de Dios, dijo el mismo Señor Jesucristo, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?, le dice Jesús a unos obreros que según ellos habían cobrado poco por hacer el trabajo que no hicieron muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo mismo que yo me quejara a esta altura, ya llevo 30 años ministrando en la presencia del Señor, haciendo la voluntad de Jesucristo, yendo de aquí para allá, siempre escuchando la voz de Jesucristo para yo ser, digamos, guiado por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Jesucristo, el que me escogió, para que yo sea su siervo. Ese es uno de los versículos, hermanos queridos, que vamos a leer en este día, y vamos a leer varios versículos bíblicos para que los hombres, para que la iglesia entienda, queridos hermanos, cómo es el tema con respecto a la iglesia y a los obreros. La iglesia, queridos hermanos, tiene obreros y los obreros son los que trabajan para edificar a la iglesia. Estamos hablando que la iglesia es el cúmulo de personas, son todas las personas llamadas y congregadas, y los obreros son los que trabajan para edificar a la iglesia, o sea, llevan la palabra que Jesucristo le dio a cada uno de ellos para que sean así, de esta manera, edificada la iglesia para el día en que venga Jesús a llevarse a la iglesia y no encuentre a la iglesia toda dividida, todos quejosos, diciéndole a Jesús lo que Jesús tiene que hacer. Y Jesús dice claramente, ¿no me es lícito a mí hacer lo que yo quiero con lo que es mío? Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, esto es para muchos, queridos hermanos, de aquellos que creen que pueden hacer lo que quieren dentro del reino de los cielos, sin saber seguramente si están dentro del reino de los cielos, si han sido aceptados en el reino de los cielos, o simplemente ellos dicen que están en el reino de los cielos. Porque Jesús se paró y le dijo a todo el pueblo, aquí hay dos puertas, dice, una puerta ancha y un camino espacioso donde hay de todo. Por esa puerta pueden entrar los que quieran. Ya aquí hay una puerta angosta, estrecha, y angosto es el camino para que transiten. Pero dice, muchos se van por la puerta ancha y por el camino espacioso, y muy pocos son los que entran por esta puerta estrecha y andan por el camino angosto. Porque todos quieren andar, queridos hermanos, en holgazanería. Todos quieren tener cosas, todos quieren tener ministerios, todos quieren ser vistos, todos quieren que los hermanos digan cosas de ellos, que los elogien. Queridos hermanos, nosotros no hemos venido para eso. Nosotros hemos venido y hemos sido puestos, hemos sido llamados primero por Jesús y luego hemos sido escogidos, apartados del grupo ese y puestos a prueba, una prueba durísima durante años, para que nosotros podamos así servir al Señor. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, querido hermano. Cuando el Señor se le presentó a Pablo y lo eligió a Pablo y le dijo, este es un instrumento que yo voy a usar para que lleve el evangelio a los judíos y a los gentiles. Entonces Pablo estaba todo emocionado porque había sido llamado por el Señor y había sido llamado para predicar el evangelio. Entonces Pablo no fue que uno de los tantos que fue escogido en una campaña como la que hizo Pedro cuando vinieron todos en el día de Pentecostés, o cuando predicaba Pedro allá en Jerusalén y el Espíritu Santo agregó a la iglesia en un día 3.000 personas, por ejemplo. Pablo había sido llamado particularmente, había recibido al Señor,
había sido sanado a la vista por medio de Ananías, el siervo de Jesucristo, que había puesto la mano sobre él para que se caigan esas escamas que estaban en los ojos de Pablo, porque había visto la gloria de Jesucristo siendo un impío. Entonces él fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo. Entonces Pablo se sintió así todo, digamos, alborotado por lo que había acontecido en su vida, porque le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y él le dice: yo soy Jesús al que tú persigues, y lo que vas a hacer, vas a sufrir mucho por mi causa. Y Pablo no entendió en ese tiempo lo que Jesús le quiso decir, que vas a sufrir mucho por mi causa. Y él quería salir a predicar el Evangelio a toda costa. Él salió y predicó y armó un alboroto bárbaro en todo Jerusalén, así que el Espíritu Santo lo tuvo que agarrar, sacarlo de ahí y llevarlo al desierto durante 14 años, donde él estuvo solo, y el Señor Jesucristo le estaba enseñando lo que él tenía que predicar, porque en ese tiempo no había Biblia aún. Entonces el Señor Jesucristo se le presentaba durante 14 años, le estuvo enseñando lo que él tenía que predicar. Luego se juntó con los apóstoles de Jerusalén, quien fue Pedro, Juan y los otros apóstoles que había, y estuvo conversando con ellos. Y luego de eso Pablo volvió otros 3 años más a estar en el desierto con Bernabé, y de ahí en más salieron ellos para hacer, digamos, la obra del Señor, pero siempre dependiendo del Espíritu Santo. Y en Hechos 13 dice claramente que allí el Espíritu Santo habló y le dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. O sea, fueron confirmados por el Espíritu Santo mediante los profetas y maestros que estaban reunidos en la iglesia de Antioquía. Ese llamado que el Señor hace a los escogidos tiene que ser confirmado. Primero tienen que ser pasados por fuegos de prueba, como dice Pablo. Nosotros, casi todos los creyentes, pasan por un fuego de prueba durante un poco de tiempo, dice, viene a ser 1 año, 2 años. Pero los que son escogidos, elegidos por Dios para hacer la obra, ser obreros del Señor, eso pasa prueba durante años y años y años, queridos hermanos, hasta que están preparados, como Pablo. Así 14 años tuvo Pablo pasando prueba, y después 3 años más en el desierto, allí solo. Bendito sea el nombre del Señor. Igual que Elías, tuvo 3 años comiendo pan y agua ahí con la viuda de Sarepta de Sidón, cuando Dios había dicho que no tenía que llover por 3 años en Jerusalén. Y hubo una grande sequía y un grande hambre. Y Elías tuvo que obedecer y dice: ve a Sarepta de Sidón y allí habitarás con una viuda y ésta te alimentará durante 3 años. Y cuando fue allá tenían solo un puñado de harina, y resulta ser de que Elías le dijo a la viuda: hazme un bollo de pan cocido debajo de la ceniza para mí, y después haz para tu nieto y para tu hijo y para ti. Y la viuda le dice: ¿qué voy a hacer si tengo solamente un puñado para hacer un solo pan? Y voy a comer esto y me voy a dejar morir porque ya no hay más alimento. Y le dijo a Elías: haz como yo te digo y verás que el alimento se multiplica. Y así estuvieron, dice, durante 3 años, y nunca faltó aceite y harina en sus vasijas para que ellos comieran. Y los cuervos, dice, que le traían carne y pan para alimentar a Elías. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros hemos escogido por Dios, nosotros tenemos que pasar pruebas. Tenemos que ser enviados por el Señor y obedecer a la voz de Dios. Nosotros primeramente tenemos que aprender a oír la voz de Jesucristo. No solamente porque alguien te diga o porque te venga un pensamiento espurio por ahí y quieras decir: el Señor me llamó, el Señor me habló, o yo estoy profetizando en la iglesia, ahora soy profeta. Y quieren agarrar y salir a hacer la obra del Señor así nomás. Ningún siervo de Dios en la Biblia, querido hermano, hizo la obra del Señor sin pasar grandes pruebas primero, sin haber escuchado y haber visto al Señor. Porque Pablo vio con sus ojos a Jesucristo.
Y ese es uno de los requisitos que Pablo dice que tiene que tener todo aquel que quiera ser siervo del Señor. Tiene que ver a Jesucristo con sus ojos. Y son contados con los dedos de la mano ahora aquel que puede ver y escuchar a Jesucristo nuestro Señor. Por visiones, por revelación en sueños, o cuando estás orando, que el Señor te arrebate al tercer cielo y que allí Él te hable y te diga, yo te he escogido, yo te mando a hacer esto. Y después tienes que ver cómo el Señor te manda a tal lugar, o te dice, tú vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Pero hoy en día nada, querido hermano, todos se apresuran como Pablo a salir corriendo a querer predicar el Evangelio sin que el Señor te haya mandado. Y el Señor le dijo claramente a estos, ¿no soy yo dueño de hacer lo que quiera con lo que es mío? Y todos nosotros somos de Cristo Jesús, nosotros somos de Él, comprado a precio de sangre. Ahora, si nosotros seguimos en la fe de Jesucristo, somos así, pero si nosotros queremos salirnos de la fe y andar haciendo lo que a nosotros nos mejor parece, como dice en Isaías 58, no haciendo tu propia voluntad, no hablando tu propia palabra, no caminando tus propios caminos, sino escuchando a Jehová, escuchando a Jesucristo, escuchando al Espíritu Santo, querido hermano, como diáconos que también escuchaba la voz del Espíritu Santo y escuchaba la voz del mismo Señor Jesucristo y escuchaba al ángel que le hablaba. Felipe el Evangelista, querido hermano, era un diácono. Un diácono es aquel que sirve las mesas, aquel que está trabajando para los que van a ser los herederos de la salvación, para la iglesia, querido hermano, no nos confundamos. La iglesia no nos pertenece a nosotros, es de Jesucristo. Jesucristo dijo bien claro, no soy dueño de hacer lo que yo quiera con lo que es mío. Jesús nos compró a precio de sangre, esa sangre que Él derramó en la cruz de Calvario, querido hermano. Nosotros no somos nadie para cuestionar lo que Jesús hace y para salir a hacer algo que el Señor no nos ha mandado que hagamos. No seamos siervos rezongones, como estos siervos que estaban ahí, y Jesús le dice, ¿no soy yo dueño de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Le dice Jesús a los siervos. ¿Crees que algún siervo de Jesucristo es bueno? No hay ninguno bueno, dice, solamente Dios. Por eso Jesús le dice, ¿crees tú que tienes tú envidia de mí porque yo soy bueno? Y dice así la palabra del Señor en Marcos 13, versículo 20. Esto es para todos aquellos queridos hermanos que están fluctuando en la fe de Jesucristo y tratando de hacer lo que ellos quieran y queriéndole decir al Señor lo que Él tiene que hacer para con su iglesia. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, dice, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días. O sea, nosotros los escogidos del Señor somos los que rogamos, somos los que edificamos a la iglesia del Señor. Pero siempre hay alguien que se mete en el medio, querido hermano, para tratar de estropear el crecimiento espiritual que nosotros tenemos que darle a la iglesia de Jesucristo, a los llamados. Nosotros somos los escogidos. Por causa nuestra, dice el Señor, va a cortar los días para que nosotros tengamos tiempo de edificar a la iglesia del Señor. Hay que saber, querido hermano, discernir lo que el Señor Jesucristo dice en su palabra, porque su palabra no es nuestra palabra. Nosotros obedecemos lo que Él dice. Dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. El Señor acorta los días, queridos hermanos, para que nosotros podamos tener tiempo de edificar a la iglesia, porque ninguno que esté edificado, querido hermano, entrará en el reino de los cielos. Ninguno que no esté vestido con vestiduras blancas, limpias y resplandecientes, va a entrar en el reino de los cielos. Ninguno que tenga mancha y arruga en sus vestiduras va a entrar en el reino de los cielos. Y dice más abajo el Señor en Marcos 13, versículo 22, dice dice esta palabra. Y este es el peligro que estamos corriendo hoy en día, querido hermano, con aquellos que le cuestionaban a Jesús lo que Jesús tenía que hacer
con los siervos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. No solamente al pueblo va a engañar, sino a los escogidos quiere engañar el Señor. Nosotros los escogidos de Dios somos los que tenemos la tarea de edificar el pueblo del Señor. Nosotros los escogidos, hay que tenerlo bien en claro, querido hermano. Está el pueblo del Señor y están los escogidos de Dios, que son los que tenemos que edificar el pueblo del Señor, o sea, los llamados a heredar la salvación. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Y vamos a leer otro versículo bíblico, querido hermano, para que entienda el pueblo de Dios que no todos son escogidos de Dios. Los escogidos, tengámoslo bien en claro y bien en cuenta, son aquellos que son escogidos como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para edificar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y nosotros los escogidos tenemos esa tarea, pero se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos ungidos para estropear y para tratar de engañar aún a nosotros los escogidos de Dios. Así dice la palabra del Señor. Jesús le dijo claramente: bendito sea el nombre del Señor, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios, o sea, que se van a levantar hombres perversos y malos, falsos cristos, o sea, falsos ungidos, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Nosotros, queridos hermanos, también estamos en la lista de los que podemos ser engañados por estos falsos cristos y estos falsos profetas que han de venir en los últimos tiempos, porque harán señales y prodigios, o sea, van a hacer señales de tal manera que van a echar demonios, según ellos, van a sanar enfermos, van a levantar a los paralíticos, van a hacer que los ciegos vean, que los mudos hablen, que los sordos escuchen, van a levantar a los cojos, van a sanar a muchos enfermos, o sea, harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos de Dios. Harán señales y prodigios, quiere decir que también se van a levantar eso que puedan decir a un maremoto, a un huracán en el medio del mar: cállate, sujétate, y se va a sujetar. Ahora, queridos hermanos, en este huracán que ha venido y ha azotado allí a México y a Los Ángeles y a California y a Miami, y ahí donde está todo el pecado junto, el pecado de adulterio, de fornicación, de vanidad, de ídolos mudos, y cuántos pecados que hay en esos lugares. Alguno de estos que se llaman profetas se paró y le dijo a ese huracán: cállate, sujétate, enmudece. Y enmudeció a alguno de huracán, calmó el viento y se hizo grande bonanza. Yo no he visto nada de eso, porque ha llegado el viento, ha llegado el agua a las islas, a Cuba, a Puerto Rico y a cuántas islas que hay por el océano. Ha venido ese huracán y ha arrasado con todo. No hay ninguno de estos falsos cristos que se hayan podido parar y sujetar y decirle a las aguas que se calmen, decirle a los vientos que se callen, que hagan bonanza. Nadie ha hecho nada. Nadie ha podido hacer nada, porque no tienen poder, porque no han sido llamados, no han sido escogidos para hacer eso. Bendito sea el nombre del Señor. Para que nosotros podamos entender, hermanos, lo que es el camino del Señor, nosotros tenemos que entender, queridos, que nosotros tenemos que tener una premura a haber visto con nuestros ojos al Señor Jesucristo, a haber escuchado la voz del Espíritu Santo, a haber tenido visiones con respecto a lo que Jesús quiere que nosotros seamos preparados para edificar a su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en San Juan 15, versículo 15. San Juan 15, 15.
Bendito sea el nombre del Señor. Y dice así la preciosa palabra de Dios. Ya no os llamaré siervos. Todos ahora quieren ser siervos. Pero dice Jesús, ya no los llamaré siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahí está el error de todos aquellos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas y falsos maestros. Ahí está la palabra del Señor. Ahí todos son siervos. El siervo dijo, voy a ver al siervo este. El siervo dice tal cosa. Habló el siervo, habló el profeta. Querido hermano, nosotros somos los obreros que trabajamos para la iglesia. La iglesia es la que está sentada escuchando y siendo edificada para heredar la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros estamos por debajo de la iglesia. Nosotros no estamos por sobre la iglesia. La iglesia no es nuestra. Los hombres no nos pertenecen. El dinero de los hombres no nos pertenecen. La vanagloria y toda la inmundicia que el diablo nos quiere presentar a nosotros es algo que nosotros, los verdaderos escogidos del Señor, rechazamos. En los 30 años que llevo de ministerio nunca he recibido el diezmo ni la ofrenda de ningún hermano en ningún lado. Nunca nadie me pagó el viaje para que yo fuera a predicar a sus iglesias. Siempre he ido por lo que a mí me ha dado mi Señor Jesucristo. Cuando Él quiere que yo vaya a algún lado, Él me provee del dinero y me provee los medios para que yo vaya y predique su palabra. Pero dice así el Señor: ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Así que aquellos que se dice que son siervos de Jesucristo, no saben lo que hace Jesucristo. O sea que son falsos. Porque acá la palabra dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Porque el siervo es un esclavo que está al lado y ese nunca sabe lo que hace su Señor. Ese siervo solamente obedece lo que su Señor le dice, vaya esto y a lo demás, y ese esclavo, ese siervo va y lo hace. Pero nosotros ya no somos siervos. Nosotros los escogidos, los que tenemos el deber, la obligación, el llamado para edificar a la iglesia del Señor. Porque el siervo no sabe lo que hace el Señor. Así que, querido hermano, todo aquel que se diga yo soy siervo del Señor, yo soy profeta, yo soy todo lo que quieran ponerse, son mentiras, porque no saben lo que hace su Señor. Pues os he llamado amigos, amigos somos de Jesús. Querido hermano, somos amigos de Jesús, porque todas las cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer a ustedes. Pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, se las he dado a conocer a ustedes. O sea que Jesús recibía la revelación de su Padre Dios, Jehová de los ejércitos, y le hacía saber a los discípulos las cosas que el Padre le decía. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, todo aquel que quiera decirse yo soy siervo, yo soy el siervo del Señor, Dios habla por mi boca, ha hablado el profeta, es todo vanidad. La vanidad, querido hermano, es una de las estrategias que tiene Satanás, el diablo, para engañar a la iglesia de Jesús, para engañar a todos aquellos que litigan con el Señor, aquellos que le quieren decir al Señor los que le tienen que pagar o lo que no, o lo que tiene que hacer el Señor con ellos o lo que no tiene que hacer. Esos no conocen a Jesús. Esos son, querido hermano, siervos que no conocen a Jesucristo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Bendito sea, ningún siervo, ninguna sirvienta que yo tenga en mi casa para que trabaje, para que limpie, para que cocine, para que haga los mandados, para que haga todas las cosas de mi casa, no sabe lo que yo hago.
no sabe toda mi intimidad, porque está limitada, porque está ahí nomás, porque no está puesta para saber todo lo que yo hago, sino que está puesta para hacer las cosas que yo le mando que haga. Así es todo aquel que no conoce al Señor. Aquel que se dice que es siervo de Jesucristo no sabe lo que hace su Señor. Tenemos que ser amigos de Jesucristo para conocer lo que Jesucristo nos da a nosotros a conocer, porque Él los recibe del Padre. Y dice, cuando venga el Espíritu Santo le hará saber todas las cosas, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Y el Espíritu Santo toma todo lo mío y se lo hace conocer a ustedes, porque de otra manera ustedes no pueden sobrellevar las cargas de las palabras que yo les he dado a ustedes. El Espíritu Santo les va a ir dando, les va a ir mostrando, les va a dar espíritu de sabiduría, de revelación, de conocimiento, de inteligencia espiritual, para que puedan ustedes discernir mi palabra que está escrita en la Santa Biblia. Así dice la palabra de Jesús. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para siempre, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Bendito sea el nombre del Señor. Estos mando, que os améis unos a otros. O sea, nosotros, los que somos escogidos del Señor, debemos llevar fruto. Ese fruto, queridos hermanos, es la palabra que Dios pone en nuestro corazón para que nosotros lo volquemos dentro de la iglesia, edifiquemos a la iglesia. No permitamos que el diablo esté metiendo palabras por medio de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los falsos pastores, que inclusive hacen milagros, hacen prodigios, pero son todos mentirosos. Es para engañar aún a nosotros los escogidos. Mira tú cuánto más te va a engañar a ti, que no eres un escogido de Dios, eres simplemente un llamado. Un llamado quiere decir que tú eres iglesia. Tú tienes que estar sentado allí en tu banca, querido hermano. Si tienes algún don espiritual, el Espíritu Santo va a hacer que tú ministres ese don conforme a lo que el Espíritu Santo quiera y en el momento que Él quiera dentro de la congregación. Para eso están los escogidos, que son los que edifican el cuerpo de Cristo, que es la iglesia que está sentada ahí. Pero Dios también le da dones a la iglesia para que la iglesia colabore, para que el pastor no se sienta que él es el dueño de la iglesia. El pastor, querido hermano, no es un siervo, tiene que ser un amigo de Dios, porque si el pastor dice yo soy siervo del Señor, el pastor no sabe lo que está haciendo su Señor, no sabe lo que su Señor ha tomado del corazón de Dios, del Padre. El Espíritu Santo no va a poder darte nada de lo que tiene en el corazón Jesucristo, porque tú eres un siervo, no eres un amigo. El siervo hace lo que mejor se le venga en gana. Y eso está escrito en la palabra de Dios, los primeros versículos que leímos, los obreros de la viña. Porque ahí le cuestionaban a Jesús, los obreros de la viña, en Mateo, para decirle lo que tenía que hacer, cuánto le tenía que pagar, porque yo he trabajado más que aquel y lo has puesto en un mejor lugar allí en el reino de los cielos, y a mí me has dejado aquí a un costado. Y dice Jesús, ¿tú me vas a decir a mí lo que yo hago con cada uno de ustedes? Si yo soy el dueño de ustedes, los compré a precio de sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el libro de los Hechos, cuando llegó el Espíritu Santo, se levantó Pedro, predicó el Evangelio, porque vino toda la gente, porque fue un ruido, un estruendo como de una bomba, como si hubiese explotado una garrafa ahí en el aposento alto, e hizo un gran estruendo y se sintió en todo Israel. Y en ese momento, ahí en Israel, cerca del templo, estaban todos celebrando el Pentecostés. Y en ese día que estaban todos los judíos de los diferentes pueblos donde los judíos se habían ido para probar suerte, para tener sus negocios y todas esas cosas,
Entonces venían los días de fiesta a Jerusalén y allí, queridos hermanos, vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y en ese día, queridos hermanos, descendió el Espíritu Santo sobre los 120 y el Espíritu Santo, queridos hermanos, trajo lengua y trajo dones espiritual sobre los apóstoles de tal manera que se acercaron todos a aquellos para ver qué había pasado en ese lugar y resulta ser, querido hermano, que estaban todos tirados en el suelo y hablaban lenguas extrañas que ellos no entendían y muchos de los que estaban de diferentes pueblos ahí decían, miran esto, cómo hablan lenguas del lugar donde nosotros nos hemos ido, donde nosotros hemos emigrado para poder tener allí un poco de suerte, para poder tener nuestros negocios. Y estos que habían venido allí, dice que Pedro le predicó el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es para todos los que creen. Y dice así el versículo 2, capítulo 2, versículo 39 del libro de los Hechos. Capítulo 2, después que el Espíritu Santo hubo descendido, se acercó toda la gente, todos los judíos, no había gentiles en ese tiempo en Jerusalén, se acercaron todos ellos ahí y Pedro predicaba y el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Y le dice así Pedro a todos los judíos, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Nosotros estamos en la Argentina, querido hermano, estamos bien lejos de Jerusalén. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios llama, querido hermano. Esa es la promesa que tenemos nosotros. Dios te llama y te pone en la iglesia. El Espíritu Santo te añade a la iglesia. Te llama, tú eres un llamado. Después Dios escoge a los que han de ser los edificadores del cuerpo de Cristo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bendito sea el nombre precioso y poderoso de Jesús. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según sus necesidades de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Nótese aquí, querido hermano, el cambio de la persona cuando entra a la iglesia del Señor. Hay muchas veces que dicen, vino el hermano que se había apartado, anduvo, creyó primero y después se fue y estuvo 10 años, 12 años fue en el mundo y ahora ha vuelto. Y ahora él ha vuelto de nuevo el camino y le hacen una fiesta. No es el hijo pródigo, hermano querido. Dice acá, y sobrevino temor a toda persona. Esta es la característica de la iglesia del Señor. El hijo pródigo es una parábola de cómo Dios acepta nuevamente a uno que realmente se ha ido dejando la iglesia y se ha ido, querido hermano, a gastarse todo lo que era de él. O sea, todo lo que Dios le había dado se lo gastó. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego el Padre los recoge con amor. Y ese es el amor de Dios. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, por los escogidos de Dios, a todo el pueblo. Porque todo el pueblo, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían
a todos según la necesidad de cada uno. Yo no he visto, querido, una congregación que se predique esta palabra, ni que haya sido tocada la persona por el Espíritu Santo de tal manera que haya tenido temor de Dios en ese tiempo, y haya vendido sus casas, que vendan ahora sus autos, que vendan sus casas, que conserven una casa, que vendan otra, que vendan el terreno, que vendan un cuatriciclo, que vendan algo y lo traigan a la iglesia y lo repartan, que partan el pan todos juntos, así por las casas, que se junten 3 o 4 familias y coman juntos. Yo no he visto una iglesia que esté en esas condiciones, y esa es la iglesia que quiere Dios, que quiere que hereden la salvación que Él ha prometido. Para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. El Señor llama a multitudes. Las multitudes, queridos hermanos, tienen que sufrir un cambio radical. 90 grados. Si lo hacen a 360 grados, vuelven a donde estaban. Pero si lo hacen a 90, querido hermano, es un cambio radical. Un cambio de actitud. Un cambio en su corazón, en su espíritu. El Espíritu Santo puede entrar y habitar en cada uno de los hermanos dentro de la iglesia. Porque dice así, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Espíritu Santo iba añadiendo a los que cada día a la iglesia, a los que habían de ser salvos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Queridos hermanos, tener favor con el pueblo quiere decir que tú tienes la congregación ahí y todos los vecinos y todo el barrio está a favor de lo que tú estás haciendo. Tienen temor, porque allí sobrevino el temor a toda persona, temor de Dios. Se predicaba la santa palabra. No estaban pidiendo el diezmo y la ofrenda de los hermanos. No estaban sacándole lo que tenían para quedárselo ellos. Pedro, Juan, todos los discípulos, todos los apóstoles y todos los que se iban agregando como diáconos, obreros, no se enriquecían con el dinero de los hermanos, dice, y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando cada día unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hoy en día, queridos hermanos, hay hermanos que andan en un auto 0 kilómetros y hay hermanitos que van caminando, queridos hermanos, a la casa y tienen un rancho con chapa de zinc arriba, que se les llueve y no tienen ropa y no tienen colchones y no tienen alimentos para sus hijos. Y está el hombre rico, el hombre que tiene casa, una muy buena casa, muy buenos colchones, muy buena ropa y tiene alimentos almacenados, tiene en la heladera, tiene en el freezer y no le importa a ninguno de sus hermanos. ¿Por qué? Porque no han sido predicados conforme al Espíritu Santo, porque no hay temor de Dios en la iglesia, porque los siervos, queridos hermanos, no conocen el corazón de Jesucristo. Para conocer el corazón de Jesucristo y poder predicar de esta manera, tiene que ser amigo de Jesús. Solamente los amigos de Jesucristo saben lo que Él quiere que tú prediques a la iglesia, sabe cómo quiere que tú edifiques el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Primeramente tienes que pasar por pruebas. Aquellos que son escogidos, aquellos que van a sembrar el temor de Dios por sobre todo el barrio, van a haber congregado miles en tu iglesia y todo el barrio va a acercarse a escuchar lo que está predicando Pedro, Juan y algunos de los apóstoles. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no he visto iglesia y esta es la iglesia que Dios quiere para Él. Esta es la iglesia que va a heredar el reino de los cielos. Esta es la iglesia que va a heredar
lo que Dios tiene preparado para nosotros, queridos hermanos. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en tu nombre, precioso Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer Colosenses. Vamos a buscarlos. Y mientras tanto leemos este versículo hermoso. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Bien, bendito sea el nombre de Jesús. Glorioso es el nombre. Somos nosotros, queridos hermanos, el cuerpo de Cristo Jesús. Miembro cada uno. Bendito sea el Señor. Añadidos al cuerpo de Cristo. Unidos por la coyuntura. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Aleluya. Colosenses 3, versículos 12. 3:12. Veamos lo que dice la santa, preciosa y gloriosa palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice así la preciosa, bendita y gloriosa palabra de Dios. Vestíos, dice, vestíos espiritualmente. Vestíos, nosotros debemos vestirnos con las vestiduras que Cristo Jesús nos ha provisto. Nosotros debemos vestirnos. Vestíos pues como escogidos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Santos y amados. De entrañable misericordia debemos ser. Santos y amados. Nosotros somos santos y amados los unos con los otros. Si uno mayor que tú te está diciendo lo que tienes que hacer y tú quieres hacer lo que tú quieras, entonces tú no eres amigo de Jesús, solamente estás litigando con el Señor, diciéndole al Señor lo que el Señor tiene que hacer. Dicen, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, dice. ¿De qué vale sacrificarte, querido hermano? Sacrificar tu carne con ayuno si tú no tienes misericordia. Hay muchos que ayunan, querido hermano, para ver si pueden lograr algún bien material. Algunos ayunan, querido hermano, para ver si pueden lograr una sanidad. Pero dice que nada de eso es necesario, porque de todas las cosas que nosotros tengamos por necesidad, Dios nos va a dar por misericordia, por añadidura. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, apartados para Dios, quiere decir santos, apartados para Dios y amados. Nosotros no tenemos que andar fingiendo y abrazándole, hermano, para que el hermano diga, mirá cómo se aman los hermanos. No, querido hermano, somos santos y amados, otra clase de amor. Es un amor entrañable, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo les perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Bendito sea el nombre del Señor. Amados, santos y amados, de entrañable misericordia. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. Esa es la iglesia de Jesús. Esa es la iglesia que Jesucristo quiere para Él. Esa es la iglesia que va a heredar la ciudad santa, la Jerusalén de arriba. Allí donde Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Esa ciudad santa, querido hermano, es la ciudad que nosotros vamos a heredar.
pero tenemos que ser así. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Quién tiene misericordia hoy? Si todos aquellos que tienen bienes de este mundo ven a los hermanos tener alguna necesidad y dan vuelta la cara y se van, se esconden del hermano. De entrañable misericordia y de benignidad debemos ser buenos unos con otros, buenos. Benignidad significa ser buenos. De humildad debemos vestirnos. De humildad. La humildad no es andar andrajoso con ropas viejas. La humildad viene por nuestro carácter, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de apreciar a nuestro hermano, por nuestra forma de amar al hermano, con todos nuestros bienes, con todo nuestro ser, con todo lo que poseemos, santos y amados, no importándonos nada, hermanos queridos, despojándonos de todo aquello que nosotros podamos tener y no lo usamos para que a otro hermano lo pueda tener y podamos tener todas las cosas en común. De humildad. La humildad son muchos que van con la cabecita baja ahí y entran a la iglesia y no hablan ni están todo el culto con la cabecita baja y algunos dicen, mira qué humilde que es el hermano. Eso no es humildad, eso es querer aparentar delante de los hermanos. Dios no mira tu forma de ser, Dios mira tu corazón. Si tú eres amado de los hermanos, si tú eres amado de la gente de afuera, bendito sea el nombre de Jesús. Vistiéndonos de mansedumbre, como los corderos. ¿Sabes tú qué hacen los cabritos y qué hacen los corderos cuando están comiendo el pasto? El cabrito va y lo cuernea al cordero, come los pastos mejores, pisotea el otro pasto, lo destruye, lo ensucia y se va y come el otro mejor pasto, y eso es lo que va haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice Jesús que cuando Él venga en gloria va a apartar a los cabritos de los corderos. Los corderos van a ir a la gloria de Dios y los cabritos van a ir al infierno. ¿Entiendes, hermano, lo que es la palabra de Dios? Dice que los cabritos van a ir al infierno y los corderos van a ir al regazo de Dios. Van a ir al cielo. Van a entrar a la ciudad santa, a la Jerusalén de arriba. Y tanto cabritos como corderos hoy están habitando en las congregaciones. Está la cizaña y está el trigo. Bendito sea el nombre del Señor. Vistámonos de mansedumbre, dice, de paciencia. Si alguno viene y te empuja, querido hermano, tenle paciencia, pase usted primero, hermano. Y se van arrebatando los asientos dentro de la congregación para ver quién se sienta en el mejor lugar. Siéntate tú aquí, yo me voy a sentar al fondo. No hay problema, eso es ser paciente, manso, soportándonos los unos a los otros. Colosenses 3, versículo 12. Algo extraño esto para la iglesia, porque esto no se predica en las congregaciones. Esto no se predica en la iglesia de Dios. Esto no se toca, esta palabra no se toca. Esta es la vida antigua y la vida nueva. ¿Cómo éramos antes y cómo tenemos que ser ahora? Hacer morir pues lo terrenal, dicen vosotros. Colosenses 3:5. Vamos a leer esta parte para ver cómo éramos antes y cómo ya hemos visto cómo tenemos que ser después. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais sin ellos, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos,
y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y el conocimiento pleno es Colosenses 3, versículo 12 en adelante, queridos hermanos. Gloriosa y preciosa es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, en nuestras bocas la mayoría de las veces yo me encuentro con hermanos que paso por el frente de ellos y ni me miran ni me saludan. Y yo los dejo que pasen nomás, queridos hermanos. Hay muchos que ni se dan a conocer que son creyentes, según ellos. Creyentes, entre comillas. Cuando yo le hablo de Cristo, yo soy de tal iglesia, dicen. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si no, usan el vocabulario del mundo. Así como dice Colosenses 3, versículo 5, hasta el versículo 10. Colosenses 3, versículo 5 hasta el versículo 10. Esos son muchos de los cristianos. Pero los verdaderos son Colosenses 3, versículo 12 hasta el versículo 17. Bendito sea el precioso y poderoso nombre del Señor. Nosotros, los escogidos de Dios, somos amigos de Jesucristo, sabemos lo que Jesucristo quiere, sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, sabemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos con el pueblo, sabemos nosotros cómo debemos edificar al pueblo de Dios. Pero están los cabritos, queridos hermanos, aquellos que cornean a las ovejas. Los cabritos van a ir al infierno y las ovejas se van a ir al cielo. El cabrito no se va a arrepentir nunca porque nació cabrito y va a morir cabrito. La cizaña nunca va a ser trigo porque nació cizaña y morirá cizaña. La cizaña va a ser quemada en el fuego eterno. El trigo va a ir al reino de los cielos, allá en la ciudad santa, la Jerusalén de arriba, la ciudad de oro, donde van a vivir todos aquellos que sean trigo, aquellos que sean corderos. Bendito sea el nombre del Señor. Los escogidos de Dios tenemos esta clase de responsabilidad, de enseñarle al pueblo cuál es el camino que lo lleva a la ciudad santa, a la Jerusalén de arriba, entrando por la puerta estrecha y andando por ese camino que es angosto y lleno de problemas a los dos lados. Tenés precipicio de un lado y si te esquivas el precipicio te clavas con las espinas que tenés al otro costado. Un camino angosto que te lleva a la vida. Y muy pocos son los que entran por ahí y muy pocos son los que llegan al final. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Y para la iglesia la bendición de que sean, queridos hermanos, llevados por ese camino de amor, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, llenos de perdón, llenos de mansedumbre para soportar a aquellos que no son como nosotros. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. A Él sea toda la gloria por todos los siglos. Amén.